Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Ser padre cristiano en el mundo actual se siente como caminar contra la corriente entre tantas voces, tantas opiniones y tantos ritmos acelerados. Uno puede llegar a preguntarse si está haciendo lo suficiente, si está guiando bien, si está sembrando algo que realmente permanezca en el corazón de los hijos. Y en medio de esa duda tan humana, aparece una verdad sencilla pero profunda. Dios no nos pide perfección, nos pide presencia. Dios nos invita a caminar con Él mientras caminamos con nuestros hijos, aprendiendo, equivocándonos, levantándonos y volviendo a intentar con amor. Hoy más que nunca, la paternidad cristiana se convierte en un acto de valentía, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque elegimos ser un faro en medio de un mundo que a veces confunde libertad con ruido y verdad con opinión. Ser padre cristiano es decidir cada día que el amor, la paciencia, la ternura y la firmeza siguen siendo caminos válidos y necesarios. Es reconocer que nuestros hijos no necesitan héroes perfectos, sino padres reales que los miren a los ojos, que los escuchen, que los acompañen y que les muestren con su vida que la fe es un refugio y no una carga. Y quizá ahí está lo más hermoso, que Dios no nos deja solos en esta misión. Él se hace presente en los pequeños gestos, en las conversaciones inesperadas, en los silencios compartidos, en las noches en que oramos sin palabras porque el cansancio pesa. Ser padre cristiano en el mundo actual es recordar que no criamos desde nuestras fuerzas, sino desde la gracia. Y cuando esa verdad se asienta en el corazón, la paternidad deja de ser un peso y se convierte en un privilegio, el de acompañar a un alma que Dios nos confió paso a paso hacia la vida plena. A veces, cuando hablamos de ser cristianos en el mundo actual, pareciera que estamos describiendo una travesía llena de desafíos invisibles, como si cada día nos tocara navegar entre expectativas ajenas, presiones sociales y un ritmo de vida que no siempre deja espacio para respirar. Y sin embargo, en medio de todo ese ruido, Dios sigue hablándonos con una suavidad que no compite con nada, una voz que no grita, pero que sostiene. Es curioso cómo cuando uno se detiene un momento, cuando baja la guardia y deja de correr, empieza a descubrir que la fe no es una carga ni una lista de exigencias, sino un refugio donde podemos descansar sin máscaras. Y es ahí donde comienza esta conversación, en ese espacio donde tú y yo, como amigos, nos sentamos a reconocer que seguir a Cristo hoy no es fácil, pero sí profundamente significativo. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a medir nuestro valor por lo que hacemos, por lo que producimos, por lo que otros opinan de nosotros. Y sin darnos cuenta, empezamos a cargar mochilas que no nos corresponden, la del perfeccionismo, la del miedo al fracaso, la de la comparación. Pero la palabra nos recuerda algo completamente distinto, algo que rompe con esa lógica desgastante. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y cuando uno deja que esa verdad se asiente en el corazón, empieza a comprender que no somos un accidente, ni un proyecto incompleto, ni una competencia ambulante. Somos diseño intencional de un Dios que nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, y ahí es donde todo cambia. Ser cristiano hoy implica aprender a vivir desde esa identidad, no desde la presión extrema. Implica recordar que no estamos aquí para impresionar al mundo, sino para reflejar la luz de aquel que nos llamó. Y esa luz no se refleja desde la perfección, sino desde la autenticidad, desde reconocer que tenemos días buenos y días malos, momentos de claridad y momentos de duda, temporadas de fuerza y temporadas de fragilidad. Y aún así, Dios nos mira con ternura como un padre que no se escandaliza, sino que nos acompaña en ellas. Muchas veces, cuando hablamos de fe, pensamos en grandes gestas espirituales, en momentos extraordinarios, en experiencias casi cinematográficas, pero la verdad es que la vida cristiana se construye en lo cotidiano, en la forma en que tratamos a quienes amamos, en cómo respondemos cuando estamos cansados, en cómo manejamos la frustración, en cómo elegimos la paz cuando todo invita al conflicto, y es ahí donde Dios se hace presente, no solo en los momentos solemnes, sino en los más simples, en la cocina, en el tráfico, en el trabajo, en las conversaciones pequeñas que parecen no tener importancia, pero que forman el tejido de nuestra vida. A veces, ser cristiano en este tiempo se siente como remar contra la corriente, no porque el mundo sea nuestro enemigo, sino porque sus ritmos y prioridades no siempre coinciden con los del reino, y uno puede llegar a sentirse fuera del lugar, como si estuviera hablando un idioma distinto. Pero Jesús ya nos había advertido de esto cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 16 versículo 33. No es una advertencia para asustarnos, sino una invitación a recordar que no estamos en soledad, que no estamos improvisando, que no estamos caminando sin guía. Lo hermoso es que cuando uno empieza a vivir desde la confianza, la fe deja de ser un esfuerzo y se convierte en un descanso. Ya no se trata de demostrar nada, sino de permanecer, de dejar que Dios haga en nosotros lo que solo Él puede hacer. Y en ese proceso descubrimos que la gracia no es un concepto teológico abstracto, sino una experiencia diaria que nos sostiene incluso cuando no nos damos cuenta. Y claro, hay días en los que la fe parece más frágil, como si se nos escapara entre los dedos, días en los que cuesta orar, en los que la Biblia se siente lejana, en los que la vida pesa más de lo normal, pero incluso ahí Dios no se aleja. Él no se ofende por nuestra debilidad, al contrario, la abraza, nos consuela y nos invita a seguir adelante. Como dice el salmista en el Salmo 34, versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y qué alivio saber que no tenemos que fingir fortaleza para poder acercarnos a Él. En esta conversación quiero que recordemos algo importante. La fe no es una línea recta, es un camino con curvas, con pausas, con avances y con retrocesos. Y eso también está bien. Dios no nos evalúa por la velocidad, sino por la dirección.
sino hacia dónde vamos y no qué tan rápido avanzamos. Y si estamos caminando hacia Él, aunque sea despacio, aunque sea con dudas, aunque sea con tropiezos, estamos en el lugar correcto. A veces, lo que más necesitamos no es una respuesta, sino un recordatorio. Dios sigue aquí, sigue obrando, sigue hablando, sigue guiando con amor, aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos, aunque nuestra mente esté llena de ruido, Él no se rinde con nosotros y eso debería darnos una paz profunda, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de aquel que prometió estar con nosotros todos los días. En el mundo actual, donde todo es inmediato, donde todo se mide en resultados, donde todo se compara, la fe nos invita a un ritmo distinto, un ritmo más humano, más lento, más consciente, un ritmo donde podemos respirar, donde podemos escuchar, donde podemos discernir. Y en ese ritmo empezamos a descubrir que Dios no está apurado, que no nos presiona, que no nos exige correr. Él camina a nuestro paso porque su interés no es la eficiencia, sino la relación. Y cuando uno entiende eso, la vida cristiana deja de sentirse como una carrera y empieza a sentirse como un acompañamiento, como caminar con un amigo que no se cansa de escucharnos, que no se sorprende por nuestras contradicciones, que no se aleja cuando fallamos, un amigo que nos recuerda quiénes somos cuando lo olvidamos, que nos levanta cuando tropezamos, que nos anima cuando dudamos. En este mundo tan lleno de opiniones, ser cristiano también implica aprender a escuchar la voz correcta, no la más fuerte, no la más popular, no la más ruidosa, sino la más verdadera. Y esa voz es la voz de Dios, que no nos habla desde la condena, sino desde el amor, que no nos manipula, sino que nos invita, que no nos controla, sino que nos libera. Y cuando uno aprende a reconocer esa voz, empieza a vivir con una claridad que no depende de circunstancias. Pero claro, escuchar esa voz requiere silencio y el silencio es un lujo en estos tiempos. Por eso, ser cristiano hoy también implica aprender a crear espacios de quietud, aunque sean pequeños, momentos donde podamos detenernos, respirar, orar, agradecer y reflexionar. Momentos donde podamos recordar que no estamos en soledad, que no estamos perdidos, que no estamos improvisando. Momentos donde podamos volver a alinear el corazón con el de Dios. Y en esos momentos de silencio, muchas veces descubrimos que Dios no solo quiere transformarnos a nosotros, sino también usarnos para transformar el mundo que nos rodea, no desde la imposición, sino desde el amor, no desde la superioridad, sino desde el servicio, no desde la crítica, sino desde la compasión, porque el cristianismo no es un discurso, es una forma de vivir, y esa forma de vivir tiene el poder de tocar vidas, de sanar heridas, de encender esperanza. Ser cristiano hoy también significa reconocer que no estamos llamados a ser perfectos, sino disponibles, disponibles para amar, para escuchar, para acompañar, para perdonar, para construir puentes, disponibles para ser instrumentos de paz en un mundo que a veces parece alimentarse del conflicto, disponibles para hacer luz, incluso cuando sentimos que nuestra luz es pequeña, porque incluso
Una luz pequeña puede iluminar una habitación oscura. Y hablando de luz, Jesús nos recordó algo hermoso. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, se nos menciona: vosotros sois la luz del mundo. No dijo que debemos ser luz, sino que ya lo somos. Y eso significa que no tenemos que esforzarnos por brillar. Solo tenemos que permitir que la luz que Dios puso en nosotros salga adelante. Y esa luz no se manifiesta en grandes discursos, sino en gestos cotidianos, en la paciencia, en la bondad, en la honestidad, en la empatía, en la forma en que tratamos a quienes nadie ve. En esta charla, quiero que recordemos que la fe no es un adorno, es un ancla que nos sostiene cuando la vida se mueve, cuando las emociones cambian, cuando las circunstancias se complican. Un ancla que nos recuerda que nuestra identidad no depende de lo que hacemos, sino de aquel que nos creó. Y cuando uno vive desde esa identidad, empieza a experimentar una libertad que no depende del éxito, ni del reconocimiento, ni de la aprobación. Y claro, habrá momentos en los que la vida nos sacuda, en los que la incertidumbre nos visite, en los que el miedo toque la puerta, pero incluso ahí Dios sigue siendo fiel. Él no cambia, no se mueve, no se retracta. Su amor es constante, su gracia es suficiente, su presencia es real, y cuando uno se aferra a esa verdad, puede atravesar cualquier temporada con esperanza. Así que, mientras seguimos conversando, quiero que te lleves esto en el corazón. No estás en soledad, no estás improvisando, no estás caminando sin dirección. Dios está contigo incluso cuando no lo sientes. Él te sostiene, te guía, te fortalece, y tu vida tiene un propósito que va más allá de lo que puedes ver ahora. Cada paso, cada proceso, cada lucha, cada victoria, todo está siendo usado por Dios para formar algo hermoso en ti. Y al final del día, ser cristiano en el mundo actual no se trata de tener todas las respuestas, sino de caminar con aquel que sí las tiene. Se trata de confiar, de descansar, de permanecer. Se trata de recordar que somos hechura suya, que somos amadas y amados, llamadas y llamados, acompañadas y acompañados. Y cuando esa verdad se vuelve parte de nuestra respiración diaria, la vida deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse como un regalo que podemos vivir con gratitud, con esperanza y con la certeza de que Dios está obrando en cada detalle. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento hacemos una pausa para respirar en tu presencia y recordar que no caminamos en soledad. Tú conoces nuestras luchas, nuestras dudas, nuestras cargas y también nuestros anhelos más profundos. Te entregamos lo que somos, sin adornos y sin defensas, confiando en que tu amor nos recibe tal como estamos. Permítenos descansar en tu fidelidad, esa fidelidad que no cambia con nuestras emociones ni con las circunstancias, sino que permanece firme como un refugio seguro al que siempre podemos volver. Te pedimos que nos recuerdes cada día que somos obra de tus manos, que somos amadas y amados, llamadas y llamados, y acompañadas y acompañados, que ninguna voz externa tenga más peso que la tuya, y que podamos caminar con la certeza de que estás obrando incluso cuando no lo vemos.
Sostén nuestro corazón, renueva nuestras fuerzas y llena nuestra vida de tu paz. En tus manos descansamos, confiados en que tu gracia es suficiente hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.